Imaginen despertar una mañana y descubrir que un pueblo entero ha desaparecido, borrado no solo de la faz de la tierra, sino también de los mapas y de la historia. Esto no es una película de terror, sino la escalofriante leyenda de la Noche Silente, un pequeño pueblo en el norte de España que en 1979 se desvaneció sin dejar rastro. ¿Qué sucedió con sus habitantes? ¿Por qué los registros oficiales eliminaron su existencia? Hoy nos adentramos en uno de los misterios más desconcertantes de la historia reciente, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y el silencio guarda un secreto aterrador. En 1979, la Noche Silente era un pueblo pintoresco, un remanso de paz con estrechas calles empedradas y casas de piedra que parecían susurrar historias de generaciones pasadas. Los niños jugaban en los parques, la plaza central bullía de actividad y los campos circundantes eran testigos del trabajo diario de sus gentes. Pero una mañana todo cambió. La luz brumosa del amanecer reveló un paisaje desolador. Las calles estaban desiertas, las casas vacías, con las ventanas abiertas, como ojos sin vida mirando hacia un horizonte mudo. Los parques infantiles, que un día antes resonaban con risas, ahora solo ofrecían el eco del viento. Los campos y la plaza estaban cubiertos de pertenencias abandonadas, juguetes, herramientas, mesas puestas para comidas que nunca se sirvieron. Era como si la vida se hubiera evaporado en un instante, dejando atrás solo el fantasma de lo que fue. Un silencio antinatural se había apoderado del lugar, un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. El pueblo entero se había convertido en un monumento al abandono, una herida abierta en el paisaje. La noche anterior a la desaparición, los habitantes de las zonas aledañas presenciaron fenómenos inexplicables. Reportaron una extraña luz rojiza pulsando en el cielo, justo encima de donde se encontraba la Noche Silente. No era la luz de un avión ni de ningún fenómeno meteorológico conocido. Era algo más, algo que parecía vivo. Junto a la luz, escucharon sonidos que desafiaban toda lógica, descritos como zumbidos graves y profundos que vibraban en el aire y sacudían la calma habitual del campo. Eran ruidos que no pertenecían a este mundo, sonidos que helaban la sangre y despertaban un miedo primordial. Pero quizás lo más inquietante fue la reacción de la naturaleza. Los animales, normalmente tan presentes en la zona, desaparecieron por completo. Las aves dejaron de cantar, los mamíferos del bosque se esfumaron y hasta los insectos callaron. La fauna local, como si presintiera un peligro inminente, huyó en masa, dejando el entorno sumido en un silencio absoluto y premonitorio. Era como si la propia naturaleza supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando los primeros curiosos y autoridades llegaron al pueblo, la escena que encontraron era digna de una pesadilla. Las puertas de las casas estaban abiertas de par en par, invitando a un interior congelado en el tiempo. Sobre las mesas, los platos seguían servidos con comida que empezaba a descomponerse. En las cocinas, las ollas aún reposaban sobre los fogones apagados. Las camas estaban deshechas, como si sus ocupantes se hubieran levantado a toda prisa en mitad de la noche. Pero no había ni un solo rastro de lucha, ni una señal de violencia. Simplemente no había nadie, ni un alma. No se encontraron cuerpos, ni notas, ni ninguna pista que indicara a dónde podrían haber ido los cientos de habitantes del pueblo. Era como si todos, hombres, mujeres y niños, se hubieran desvanecido en el aire, absorbidos por la nada. El misterio era absoluto, y la sensación de irrealidad se apoderaba de cualquiera que caminara por aquellas calles silenciosas. La pregunta flotaba en el ambiente
tan pesada como la niebla, ¿dónde estaba todo el mundo? Los pocos investigadores y periodistas que se atrevieron a adentrarse en el pueblo abandonado notaron detalles que aumentaban aún más el misterio. Pequeñas grietas, frescas y extrañas, recorrían los muros de piedra de las casas más antiguas, como si una fuerza invisible hubiera sacudido los cimientos del pueblo. Muchos de los que visitaron el lugar afirmaron sentir una energía extraña, una especie de vibración o presión en el aire que emanaba de los edificios vacíos. Era una sensación opresiva, como si el propio pueblo estuviera cargado de una presencia invisible. Algunos de los ancianos de los pueblos cercanos, que recordaban la noche silente antes de la tragedia, contaban historias aún más escalofriantes. Juraban que durante aquella fatídica noche el viento no soplaba, sino que susurraba palabras ininteligibles entre los callejones. Y lo más aterrador, varios testigos aseguraron haber visto figuras sombrías moviéndose dentro de algunas casas, siluetas oscuras que aparecían y desaparecían en las ventanas sin explicación alguna, como si los fantasmas de los desaparecidos se negaran a abandonar su hogar. El misterio se profundizó cuando los investigadores intentaron reconstruir la historia del pueblo. Al consultar mapas antiguos, descubrieron algo inquietante en caminos, edificios e incluso barrios enteros que existían en versiones más viejas de los mapas habían sido borrados de las ediciones más recientes. Era como si alguien deliberadamente estuviera eliminando la existencia física de la noche silente de la cartografía oficial. Los documentos del censo contaban una historia aún más fría y desconcertante. De un año para otro, la población del pueblo pasó de varios cientos de habitantes a registrarse oficialmente como cero, sin explicaciones, sin notas al margen, sin ningún tipo de registro sobre una evacuación o un desastre. Simplemente cero. Para el gobierno, el pueblo y su gente habían dejado de existir. Por si fuera poco, un equipo de científicos que acudió a investigar midió un campo magnético anómalo y extraordinariamente potente en toda la zona. Este campo era tan intenso que interfería con los dispositivos electrónicos, haciendo que las brújulas giraran sin control y que los equipos de radio emitieran solo estática. Aún más extraño, algunos visitantes reportaron sufrir lapsos de memoria temporales mientras estaban en el pueblo, como si el lugar mismo estuviera jugando con sus mentes. Con el paso de los años, algunas familias que tenían parientes en la noche silente rompieron su silencio, relataron historias que parecían sacadas de la ficción, pero que contaban con una convicción que helaba la sangre. Varios de ellos aseguraron que sus seres queridos les habían llamado la noche anterior a la desaparición, describiendo sueños extraños y premonitorios. Hablaban de advertencias oníricas, de pesadillas en las que una voz les instaba a marcharse del pueblo antes del amanecer. Otros mencionaron haber visto formas extrañas y luces danzantes en el cielo nocturno. Un espectáculo silencioso y aterrador que parecía anunciar una catástrofe inminente. Pero el detalle más recurrente en todos los relatos era la descripción de un silencio antinatural que cayó sobre él. Pueblo horas antes de la desaparición no era la calma de la noche, sino una ausencia total de sonido, un vacío que parecía ejercer una presión física sobre ellos, como si el mundo entero contuviera la respiración. Este silencio, decían, los obligó a huir, a abandonar sus hogares y todo lo que conocían, movidos por un instinto de supervivencia que no podían explicar. Aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. A medida que el tiempo pasaba, los documentos oficiales no solo ignoraban
la existencia previa de la noche silente, sino que parecían activamente diseñados para ocultarla. Archivos antiguos que mencionaban el pueblo fueron clasificados o desaparecieron misteriosamente. El nombre, la noche silente, fue eliminado deliberadamente de registros históricos y administrativos, como si se tratara de un secreto de Estado. Este encubrimiento oficial solo sirvió para alimentar las especulaciones, que era tan terrible como para merecer una censura tan completa. Las teorías se multiplicaron. Algunos habitantes de la zona y expertos en lo paranormal creían que el pueblo había sido víctima de fuerzas sobrenaturales, un portal a otra dimensión o un evento similar. Otros, más escépticos, apuntaban a una explicación más terrenal, pero no menos siniestra, un experimento secreto del gobierno que salió terriblemente mal. Quizás un arma nueva, un agente químico o un ensayo psicológico a gran escala. Sin embargo, a pesar de las décadas de búsqueda, nunca se encontró ninguna prueba concluyente que respaldara ninguna de estas teorías. El misterio de la noche silente no solo vive en los testimonios, sino también en las pruebas visuales que dejó atrás. Fotografías antiguas tomadas por aficionados antes de la desaparición revelaron detalles que en su momento pasaron desapercibidos. En algunas imágenes se pueden apreciar sombras oscuras y alargadas en las calles empedradas, figuras que no corresponden a ninguna persona u objeto presente en la escena. En otras, extraños juegos de luz y bancos de niebla aparecen en lugares y momentos donde no deberían estar, creando formas que desafían toda explicación lógica. Estas imágenes, al ser analizadas, estremecen a cualquiera que las observe. Son como fantasmas capturados en celuloide, presagios visuales de la tragedia que estaba por venir. Pero el epicentro del misterio, según los pocos que se atreven a visitar el lugar, se encuentra en el centro del pueblo. Allí hay un antiguo pozo de piedra, del cual, según afirman, emana un zumbido grave y constante. Es un sonido bajo, casi imperceptible, que parece subir desde las profundidades de la tierra, como si los secretos enterrados bajo el pueblo susurraran sin cesar, esperando a que alguien los escuche. Décadas después, el misterio de la noche silente permanece sin resolver. Los registros oficiales siguen respaldando el silencio y el pueblo ha sobrevivido solo como una leyenda olvidada, un cuento de fantasmas susurrado en las noches oscuras del norte de España. ¿Fue un evento paranormal, un encubrimiento gubernamental o algo completamente distinto que escapa a nuestra comprensión? Nunca lo sabremos con certeza. La noche silente es un recordatorio de que existen lugares en nuestro mundo donde las reglas de la lógica no aplican, donde lo desconocido se manifiesta y deja una cicatriz imborrable en la historia. El enigma de la noche silente es solo una de las muchas historias que se esconden en los rincones olvidados de nuestro mundo. Si te apasionan los misterios sin resolver, los lugares abandonados y las leyendas que desafían la realidad, estás en el lugar correcto. Queremos seguir descubriendo juntos estos enigmas que despiertan nuestra curiosidad. Para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones, suscríbete a Noriva y no olvides activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido.